Doctores, buenas noches. Para comenzar, la posición de náuseas, vómitos, hiperemesis gravídica. Soy Jack Martín Salazar Ramos, soy residente de segundo año de ginecología y obstetricia del Instituto Materno Perinatal. Vamos a comenzar con la exposición. Gracias por su atención. Tenemos los objetivos, la introducción, náuseas y vómitos, esta enfermedad del embarazo que se llama hiperemesis gravídica, las recomendaciones y las conclusiones. Los objetivos, pues saber la incidencia, la frecuencia de esta enfermedad, las características clínicas de los náuseas y vómitos en el contexto del embarazo, la definición, el diagnóstico y las causas de esta hiperemesis gravídica y cómo se maneja. La introducción, pues las náuseas y vómitos en el embarazo son síntomas frecuentes, sobre todo en el inicio de este embarazo, generalmente de forma leve, o sea, es esperable que las gestantes tengan náuseas y en algunos casos vómitos, pero lógicamente cuando tienen características especiales es que ya se le denomina como hiperemesis gravídica. Bueno, aquí en la guía de nuestro instituto, las náuseas y vómitos es frecuente en la gestante, es 70-80%, en el inicio del embarazo, sobre todo en las primeras 12 semanas, con una remisión completa, más allá de la segunda mitad del embarazo. La COG es una guía importante que nos basamos también en obstetricia. Las náuseas y los vómitos son frecuentes antes de la semana 9. Y el Hospital Clínic de Barcelona de España nos dice que de igual forma es frecuente la presencia de náuseas y vómitos en el embarazo en la primera mitad. La definición ya de hiperemesis gravídica como tal también tiene varios conceptos. Dentro de todo, en el instituto tenemos la emesis gravídica y es decir, separar emesis gravídica de hiperemesis gravídica. Emesis son los náuseas y vómitos esporádicos, matutinos, que no alteran el estado general de la paciente ni impiden su correcta alimentación, es decir, tolera vía oral. En cambio, en la hiperemesis gravídica es la forma severa de esas náuseas y vómitos, es decir, son náuseas y vómitos incoercibles, incorregibles en la primera mitad del embarazo, en el primer trimestre, lo cual generan cuadros de deshidratación de leve a severo, incluso una pérdida de peso mayor del 5%, deshidratación, alteraciones en el examen de orina, que es la cetonuria, y alteraciones del equilibrio metabólico e hidroelectrolítico. Otros conceptos nos dicen que no hay una definición estándar, es un diagnóstico de exclusión, es decir, lógicamente, como sabemos, hay muchas causas de náuseas y vómitos exacerbadas en el embarazo, no necesariamente con este concepto de hiperemesis gravídica, por lo tanto se debe descartar, por ejemplo, gastritis, enfermedades hepáticas, colecistitis, otro tipo de causas. Pero cuando se descartan las demás, con una pérdida de peso, con náuseas y vómitos impercibles, en el contexto del inicio del embarazo, se debe poner este concepto de hiperemesis gravídica. Recordar que es un espectro grave de náuseas y vómitos, lo cual amerita hospitalización en la mayoría de casos, una reposición hidroelectrolítica, ¿no? Y aparte, antiméticos, protectores gástricos y otro tipo de medicamentos que se deben dejar endovenoso. Bien, entonces la causa es desconocida, puede ser hormonal, neurológico, alérgico, psicológico, por lo tanto ese tipo de pacientes se deben de estudiar de forma amplia, multifactorial, sobre todo es en pacientes nulíparas, su primer embarazo puede cursar con este tipo de complicación por un tema hormonal, puede ser también en la mayoría de casos psicológico. Son pacientes de repente adolescentes que no son conscientes de este embarazo y tienen problemas familiares, influye bastante en esta enfermedad. Y también si es un embarazo doble, es un embarazo múltiple, es un embarazo gemelar, también puede tener este tipo de complicación. El cuadro clínico, ¿cómo se presenta? Ya lo hemos mencionado, la característica más frecuente que es náuseas y vómitos intensos, incoercibles, incorregibles, que causan deshidratación, pueden causar epigastralgia, aliento, pérdida de peso, signos de deshidratación. Incluso en formas graves, causar con encefalopatía, ictericia, etc., ¿no? Hasta el coma. Los escalones diagnósticos, ¿cómo se diagnostica este tipo de paciente? Bueno, de forma clínica,
como se ha ido mencionando, de leve a moderado a grave, ¿no? Hay varios criterios, si tolera o no tolera vía oral, si hay una pérdida de peso, si hay alteraciones a nivel hepático y renal, a una forma ya grave, ¿no? Que hay intolerancia, una pérdida de peso alta, o también que no responde al manejo inicial endovenoso, ¿no? De rescate. Hay varias tablas también. Como he mencionado también, este concepto de hiperemesis gravídica es de exclusión. Se debe de excluir varias enfermedades que la paciente ya trae consigo antes del embarazo y que se exacerba simplemente por los cambios fisiológicos propios del embarazo, ¿no? Y no es una enfermedad propia del embarazo como la hiperemesis gravídica. Tenemos causas gastrointestinales, pancreatitis, apendicitis, gastroenteritis, genitourinaria, una pielonefritis, también puede cursar con una clínica similar, hipertiroidismo y otro tipo de patologías, que puede ser incluso farmacológicas o que la paciente ya viene con ese tipo de patologías. Entonces, haciendo un flujograma de cómo se maneja una hiperemesis gravídica, bueno, primero identificarla, náuseas, vómitos, deshidratación, pérdida de peso, excluyendo otros tipos de patologías, evaluar el estado general, obviamente es de rescate, saber que la paciente está hidratada y que necesita fluidos y eh, medicamentos endovenosos para recuperar, ¿no? Esa pérdida que se ha producido antes del ingreso, ¿no? Las náuseas y los vómitos. Tiene sus factores de riesgo específicos que son variables, pero dentro de los cuales lo más frecuentes es aumento de la beta-HCG, ¿no? Ya sea nulliparidad, embarazo múltiple, embarazo molar. Hay varios factores de riesgo, pero también puede ser idiopático, puede ser psicológico, etcétera, tener otros tipos de causas, ¿no? Lo que se hace es suspender la ingesta, la paciente debe estar en NPO, lógicamente se debe de hidratar, se debe poner dextrosa, hipersodio, cloruro de potasio, antieméticos, muy importante. En el caso de las gestantes se usa dimidrinato, se contraindica el uso de ondansetron, también se puede usar piridoxina y otro tipo de medicamentos, ¿no? Debe estar en reposo absoluto y se debe devolver a la dieta, pero con una dieta blanda fraccionada, dieta seca, fraccionada, blanda, que tolere vía oral poco a poco, ¿no? Ya sea en las siguientes horas o en los siguientes días. Entonces el manejo puede ser incluso ambulatorio, en algunos casos que simplemente es una emesis leve, donde las comidas deben ser fraccionadas, los alimentos líquidos, evitar condimentos, bebidas con gasas, bebidas con gas, y se recomienda el uso de vitaminas, antieméticos, protectores gástricos, ¿no? Se debe hidratar a la paciente cuando ya hay un grado de deshidratación, se debe hospitalizar, hidratar, reponer electrolitos con fluidos y también usar medicamentos tanto antieméticos muy importante como protectores gástricos y algún otro tipo de manejo dependiendo de la gestante, ¿no? La terapia de primera línea, entonces, farmacológica, la piridoxina, el dimidrinato como primera línea también en antieméticos, evitar el ondansetron, que como se ha visto tiene el riesgo de problemas orofaciales, por lo tanto se evita su uso y se prefiere el uso de dimidrinato, ¿no? También el uso de ranitidina, el uso sabemos de omeprazol también, entonces se debe valorar de acuerdo a la paciente. Los medicamentos pueden usarse entonces, por ejemplo, lo que estaba mencionando, el uso del ondansetron, entonces se debe contraindicar y eso son estudios confiables donde nos dicen que hay un riesgo de problemas orofaciales, ¿no? Por lo tanto, se prefieren los medicamentos que se usan, dimidrinato. También hay varios trabajos de intervenciones en hiperemesis gravídica, los cuales coinciden que pueden haber muchos tipos de manejo, pero lo cual es lo más importante es hidratar, reponer electrolitos, uso de antieméticos y uso de protectores gástricos. Se puede usar vitaminas, pero su uso todavía está en estudio, ¿no? La recomendación es definir entonces esta patología propia del embarazo, que si tuviese asociación con otra patología que la paciente ya lleva consigo antes del embarazo, ¿no? Disfunciones hepáticas,
gastritis, etcétera, que son frecuentes. Entonces se debe excluir esta patología, solamente controlar el tema de fondo que tenga la paciente, ¿no? Las náuseas y los vómitos, si bien es cierto, al principio del embarazo son esperables, no normales, pero esperables. Cuando ya en su cuadro grave ya se define como hiperemesis gravídica, ¿no? El manejo es importante, el manejo oportuno. Lógicamente una gestante no puede estar 1, 2, 3 días con ese tipo de síntomas, debe acudir a emergencia para poder, por lo menos de rescate, ponerles sueros fluidos y endovenosos. La conclusión entonces son náuseas y vómitos son frecuentes en el embarazo, son esperables, muchos de nosotros sabemos, pero en un estado grave, ya con el concepto de excluir otro tipo de patologías, ya se da el concepto de hiperemesis gravídica, sobre todo antes de la semana 12, ¿no? Eso también, porque si tenemos náuseas y vómitos después de esta semana, es muy raro que sea una hiperemesis, probablemente sea otro tipo de patología, ¿no? En la forma severa de náuseas y vómitos, con pérdida de peso, deshidratación, este tipo de patologías lo más frecuente es hospitalizar porque se complica, puede llegar a cuadros graves. Y el tratamiento hospitalario es primero NPO, nada por vía oral, y luego paulatinamente volver a la dieta con dieta seca, blanda, fraccionada, con líquidos a voluntad, pero de forma fraccionada, hasta que poco a poco la paciente vaya recuperando su vía oral, su tolerancia, hasta el punto que se recupera. Lógicamente se aprovecha para sacar todo tipo de exámenes, sobre todo examen perfil renal, perfil hepático, incluso una ecografía porque se asocia con varias otras patologías, y con eso dar el mejor manejo para la paciente. Bien, eso es todo, gracias.